sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Tenemos para ti sacrificios de gratitud. Tenemos para ti sacrificios de amor. Al poderoso Dios servimos, al poderoso Dios servimos. Gloria es más que el mar, nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar, fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar, nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar. Hay un pueblo que vive feliz, este pueblo de Dios. Un pueblo que vive feliz, este pueblo de Dios. Este pueblo vive aquí, porque vive con Dios. A Jesús de Nazaret. Este pueblo vive aquí. Bendiciones, bienvenido a la página de nuestra iglesia Nueva Vida. Estamos muy contentos de que estés sintonizándote con nosotros hoy en este día. Si es tu primera vez que estás aquí con nosotros, bienvenido. Queremos que nunca te pierdas de ningún mensaje aquí con nosotros y estoy compartiendo contigo todo lo que tenemos. Mira, puedes seguirnos en Facebook en la página Iglesia Nueva Vida San Jacinto y suscribirte a este canal. Aquí el botón de aquí abajito de la pantalla, el botón rojo, puedes presionarlo y suscribirte. Por favor, dale un me gusta a este mensaje y si tal vez un video anterior o este aquí realmente te impacta, compártelo con alguien cercano a ti y deja un comentario alentador. Esto nos ayuda a compartir más mensajes, así como alguien nuevo aquí
Gracias de nuevo y que Dios te bendiga siempre. Espérate porque está muy buena la predicación. Hasta pronto. Que Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto. Deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere y que esta palabra traiga mucha bendición a tu vida. Ese es nuestro propósito, que Dios te bendiga. Y no solamente a ti, que Dios bendiga a tu casa. ¿Sabías que Dios quiere bendecirte a ti y a tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación? Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, bendecirnos y bendecir nuestra familia, bendecir nuestras generaciones. Por eso deseamos que Dios te bendiga grandemente y que esta palabra que se va a estar predicando sea de bendición para tu vida y para todos los tuyos. Y en esta hora quisiera invitarte que fuéramos delante del Señor, hiciéramos una oración y vamos a invitarlo que sea con nosotros, que sea parte de este servicio, que esté aquí donde estoy y que esté ahí donde estás tú. Para Él no hay distancia, no existe la distancia, Él está en todas partes, principalmente donde lo invitamos. Y esta hora vamos a invitarlo para que nos bendiga, para que nos sane, para que nos fortalezca, para que nos dé cualquier cosa que estemos necesitando. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por hacer posible que nos podamos unir en esta hora, en espíritu y en verdad, para compartir tu palabra. Tú conoces las personas que nos están viendo, tú conoces sus corazones, sus pensamientos, sus necesidades. Y te rogamos en esta hora, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas suplir cualquier cosa que hace falta en sus vidas. Si necesitan ser sanados, que el poder sanador de Cristo Jesús venga sobre ellos y los restaure y los sane cualquiera que sea la enfermedad. Si necesitan ser fortalecidos en su caminar contigo, que en esta hora tu Espíritu Santo los fortalezca, los levante, les dé nuevas fuerzas, nuevos deseos y nuevos ánimos, nuevas visiones. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mi hermano, te deseamos que Dios te bendiga y que en estos momentos los apartes para escuchar la palabra de Dios. Trata de cerrar toda distracción para permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Él habla cuando nosotros estamos quietos. Cuando estamos quietos es cuando más escuchamos la voz de su Espíritu Santo. La escuchamos por medio de su palabra, por medio de su consejo, escuchamos su voz hablando a nuestro corazón. Cuando nos distraemos o estamos llenos de preocupaciones, a veces es más difícil escuchar su voz. Por eso trata de evitar toda distracción y dejar que Él hable a tu vida. En esta hora quisiera hablarte de una doble bendición que Dios tiene para nosotros. Él tiene muchas, pero muchas bendiciones para nuestras vidas. Y la escritura que quisiera compartir con ustedes en esta hora se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9, que dice de la siguiente manera: Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías era el profeta, pero Dios ya le había avisado que su carrera en esta tierra estaba por terminar. Y había llamado a Eliseo para que fuera el que iba a continuar como profeta en vez de Elías. Eliseo servía a Elías, lo seguía, le servía donde quiera que él andaba. Pero cuando el momento se había llegado, Elías sabía que Dios en cualquier día se lo iba a llevar. Y le dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea quitado de en medio de ti. Es una oferta muy, muy preciosa. Todos anhelamos cosas en nuestra vida.
Todos tenemos necesidad, todos quisiéramos tener cosas. Muchos sueñan con ganarse la lotería. Muchos sueñan con tener una casa grande. Muchos sueñan con eso o con aquello. Pero ¿qué pasaría si Dios nos hace una oferta y nos dice, pide lo que quieras que yo te dé? ¿Qué le pediríamos? Si tenemos una cosa que pedirle, ¿qué le pediríamos? Si eso se hiciera real, se convertiría en una pregunta muy difícil, que no sabríamos en realidad qué le pediríamos. Y posiblemente requeriríamos de alguien que nos aconseje, ¿qué le pido? ¿Sabías que hay cosas más valiosas que el dinero? Más valiosas que el oro, que las joyas. Entre una de esas cosas está la sabiduría. Salomón dijo, búscala más que las que las joyas preciosas, búscala más que el oro. Entonces la sabiduría tiene un valor muy grande que a veces no lo apreciamos. Eliseo, cuando se le hizo esta oferta, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de en medio de ti. Eliseo no tardó en decir, quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción quiere decir que él quería lo doble de lo que había en Elías. Elías fue un gran hombre de Dios y él oró para que no lloviese y no llovió por medio año, por 6 meses. El cielo se cerró y no dejó caer el rocío ni la lluvia. Era un hombre que oraba y Dios lo escuchaba. Un hombre que servía a Dios con todo su corazón. Pero Eliseo era una persona que tenía el mismo deseo de servir a Dios. Y cuando se le hizo la oferta, él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Una doble porción. Y yo creo que todos queremos una doble porción en algunas áreas de nuestra vida. Algunos quisieran ganar el doble de lo que están ganando. Algunos quisieran que nos sirvieran el doble cuando estamos comiendo. O cuando se trata del postre, cuando se trata de la nieve que nos sirven. Quisiéramos una doble porción. Quisiera que nos sirvieran 2 veces. Y qué bueno. ¿Ah? Pero en el caso de Eliseo, él está pidiendo una doble porción del espíritu que hay en Elías. Y es un buen deseo. Dios quiere bendecirnos grandemente. Dios quiere darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Dios quiere darnos mucho más. A mí me ha dado mucho. Yo puedo decir que tengo muchísimo más que lo que tenía cuando yo vine a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, vamos a decir, no tenía nada. Pero ahora tengo muchísimo más que lo que yo tenía al principio. Cuando nosotros caminamos con Dios, tenemos mucho más de lo que teníamos cuando no le conocíamos. Y hay personas que posiblemente tengan mucho. Hay personas que tienen carros, tienen casas, tienen cuentas de banco, tienen eso, tienen aquello. Y piensan que tienen muchísimo. Algunos piensan que no necesitan de Dios. Y sabes, hay personas que pueden tener mucho. Pueden tener abundancia, pueden tener mucho dinero, pero eso no es lo que hace la diferencia en la vida del ser humano. Nosotros necesitamos buscar lo que Dios tiene para ofrecernos. Entonces, ¿qué de nuestras familias, qué de nuestros hijos? A veces lo que hemos adquirido no puede dar la paz o la felicidad a nuestra casa, a nuestra familia. ¿Y no es esa la razón por la cual trabajamos?
¿No es esa la razón por la cual nos esforzamos por la familia que Dios nos ha dado? ¿O por la familia que deseamos un día tener? Entonces la familia es muy importante en nuestra vida y debemos de enfocarnos en lo que Dios puede hacer por nosotros y puede hacer por nuestra familia. Entonces hay formas que, así como Eliseo, que recibe o pide una doble porción, hay una forma en que nosotros podemos recibir una doble porción de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros podemos estar bendecidos y ser bendecidos. Hay creyentes que dicen: yo soy bendecido por Dios. Pero ¿a poco no te gustaría ser bendecido doblemente? Una doble bendición de parte de Dios. Y hay formas de obtenerlas y hay formas de perder esas bendiciones. Y eso es lo que quisiera que viéramos en esta hora, que hay formas en que nosotros no recibimos esa doble bendición que Dios tiene para nosotros. Y una de las formas de recibir estas bendiciones es cuando nosotros servimos a Dios y nosotros bendecimos a Dios. Dice que Él honra a los que le honran. Entonces hay que honrar su nombre y hay que bendecir el nombre de Dios. Dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aprender eso no es fácil. Aprender a confiar en Dios en todo momento no es fácil. Bendecir a Dios en todo momento no es fácil, porque la vida nos da sorpresas. La vida a veces nos sorprende con cosas que nos hacen daño o nos lastiman o nos duelen. Pero bendecir a Dios en todo tiempo es algo precioso. No sé si algún día te has encontrado en alguna necesidad, en alguna enfermedad, en un problema, en una prueba, donde alabar a Dios parece que se hace más difícil. Pero si tú logras aprender a alabarlo en esos momentos, Dios te exaltará cuando sea tiempo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, empezaron a quejarse con Moisés y con Aarón porque no había agua. Y empezaron a decirle: Moisés, ¿para eso nos sacaste, para matarnos en este desierto? Allá en Egipto por lo menos teníamos para comer, teníamos abundante, y aquí no tenemos agua. Y estaba el pueblo frustrado. Y entonces Moisés fue y habló con Dios. Y Dios le dijo: reúne al pueblo y habla a la peña, y la peña dará agua para la congregación y para su ganado. Y lo que Moisés tenía que hacer es congregar al pueblo, hablarle a la peña para que Dios fuese glorificado en medio del pueblo. Pero Moisés no hizo o no siguió las instrucciones de Dios. Se dejó llevar por su enojo, se dejó llevar por su frustración, y en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Y le dijo a la congregación: ¿habremos de darles agua de esta peña? Golpeando la peña empezó a fluir agua para todos. Pero después Dios le habló y le dijo: ¿por qué has golpeado a la peña? ¿Por qué no me glorificaste en medio de la congregación? Por cuanto no me glorificaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Te dejaré verla, pero no entrarás en ella. Entonces, puedes ver que aún en medio de la prueba, de la tribulación, de la escasez, es muy importante reconocer que Dios tiene que ser glorificado. Y tenemos que glorificarlo, como decimos algunas veces, en las buenas y en las malas. Tenemos que aprender a glorificar a Dios en toda circunstancia. El apóstol Pablo dice: yo estoy enseñado a todo. Estoy enseñado a tener como a no tener. Estoy enseñado a tener abundancia como a tener necesidad. A todo, dice, para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Y entonces Moisés se perdió de una bendición muy grande porque no supo glorificar a Dios en un momento muy especial donde Dios quería glorificarse en medio de todo Israel. Entonces es muy importante que cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, no pongamos el nombre de Dios abajo, glorifiquemos el nombre de Dios, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien nos da la fortaleza para vencer todo obstáculo, toda prueba, toda lucha que pueda venir a nuestra vida. Y en medio de la prueba y de la lucha, Él quiere ser glorificado. ¿Y quién lo va a glorificar sino nosotros que estamos pasando por esos momentos y le estamos enseñando al mundo que Dios es poderoso para guardarnos sin caída? Esas son las bendiciones que Dios quiere darnos. Que pasemos la prueba, porque después de pasar la prueba recibimos la corona de vida que Dios tiene para los que le aman. Otro ejemplo que tenemos, y eso es un ejemplo pero muy interesante. No olvidemos lo que pidió Eliseo. Él pidió una doble porción, Cuando él pide una doble porción, Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Pero le puso las condiciones para recibir esa doble porción. Y un ejemplo que tenemos en las bendiciones de Dios, Dios se manifiesta, hermano, en medio de la lucha, en medio de la prueba, es cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios. Ahí es cuando nosotros realmente nos damos cuenta que Él está con nosotros. Y si no hay luchas, si no hay pruebas, no hay un crecimiento, no hay un crecimiento hacia la madurez en nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos espiritualmente y que Él pueda bendecirnos en abundancia. Una de las personas que Dios probó, y imagino que todos conocemos perfectamente a este varón llamado Job. Él pasó por una situación muy difícil, muy difícil. Mientras él pasaba por esta situación difícil, sus amigos vinieron a visitarlo. Cuando recién llegaron, ellos observaron y no se atrevieron a decir palabra por días, porque lo veían de una forma bien difícil, que no podían ellos ni condolerse por la situación en que se miraba Job. Después de unos días ellos empezaron a hablar, y las cosas que ellos hablaron no eran cosas que venían de Dios, eran cosas que venían del corazón humano. Eran cosas como le decían a Job que escudriñase su corazón, que de seguro él había pecado contra Dios, por eso estaba viviendo de esa manera, por eso el Dios Todopoderoso había venido para castigarlo. Y todos lo encaraban y le decían, confiesa tu pecado delante de Dios, porque pecado tiene que haber en tu corazón. Y todos hablaron mal de ello. Todos atribuían la condición de Job al pecado que ellos decían está oculto en tu corazón y no lo has querido confesar. No todas las pruebas o las luchas vienen por causa del pecado. Algunas son cosas naturales que Dios permite, porque de ellas Dios nos va a enseñar a confiar en Él. Él nos va a enseñar a ser personas de fe, personas maduras que podemos poner nuestra confianza en Dios sobre cualquier circunstancia. Y una de las cosas que al final de este libro Dios le dice a los amigos de Job, les dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz termanita, mira, se encendió contra ti
se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces Dios le dice a este varón, mi ira se ha encendido sobre ti y tus compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, Dios desea que nosotros hablemos lo recto. Dios espera que nosotros glorifiquemos a Dios. Job en medio de su lucha dice que él glorificó a Dios y él entendió que nada había traído a este mundo y nada se iba a llevar, que Dios le había dado, Dios le había quitado y él tenía que glorificar el nombre de Dios. Entonces, tenemos que glorificar el nombre de Dios. ¿Nos parecen bien las cosas o no nos parecen? Tenemos que glorificar el nombre de Dios. Entonces, mi hermano, no importa que por cualquier situación pases, Dios es digno de ser glorificado. Él es digno de ser glorificado. Honra y gloria sea a su bendito nombre. Somos suyos, Él nos compró, Él nos lavó con su sangre preciosa. Somos propiedad de Él y Él hace con nosotros lo que a Él le place. Dios tiene una doble bendición para tu vida. Dios tiene una doble bendición para tu iglesia. Dios tiene una doble bendición para tu casa. Entonces, estos eran los amigos de Job. Pero vamos a ver qué es lo que hace Dios con Job. Dice la Escritura, la Escritura dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Después de toda esta prueba que pasó Job, dice que Dios lo bendijo mucho más. La bendición fue mucho más que lo que él tenía al principio. Por eso digo, mi hermano, yo tengo mucho más que cuando conocí a Dios. Mucho más que cuando conocí a Dios. Espero que tú también tengas mucho más ahorita que cuando empezaste a caminar con Dios. Porque Él nos da mucho más que lo que teníamos cuando empezamos. Muchos de nosotros éramos miserables cuando le conocimos. Y teníamos tristeza, teníamos tantas cosas en nuestro corazón. Quizá tendríamos dinero, pero quizá no teníamos paz. No éramos felices, estábamos pasando por amarguras o X cosa. Pero cuando Dios vino a nuestra vida, cuando Él nos cambió, cuando empezamos a caminar con Él, Él empezó a bendecirnos. Entonces, dice que el postrer estado de Job, dice que Dios lo bendijo. Dios bendijo y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que lo que él tuvo al principio. Dios le duplicó las cosas que él tenía en un principio. Las cosas que había perdido, Dios se las multiplicó. Y dice la Escritura que le dio 7 hijos y 3 hijas. Y dice que sus hijas, no había mujer más hermosa en toda la tierra como las hijas de Job. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, quiere decir que cuando nosotros servimos a Dios y cuando nosotros lo honramos, aún en medio de las pruebas, Dios nos bendice. Y Dios bendice nuestra familia. Dios bendice a nuestros hijos y Dios bendice los hijos de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Hasta la 4ª generación. Job fue bendecido porque él honró el nombre de Dios. Porque él le fue fiel a Dios y le honró. Dios lo honró a él, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Mi hermano, Dios quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecir tus hijos, Dios quiere bendecir tus nietos, Dios quiere bendecir hasta tu 4ª generación.
Él nos da mucho más, mucho más. Dice su palabra que Él nos da mucho más. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Mi hermano, vale la pena serle fiel y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás luchando? ¿Estás pasando por pruebas? Mantente firme. Mantente firme y glorifica el nombre de Dios. Y vas a ver que tu resistencia y tu confianza en Dios no solamente va a traer bendición sobre tu vida, pero va a traer bendición sobre toda tu casa y sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Eso es algo muy, pero muy precioso. Es mucho mejor que todo lo que nosotros podamos dejarle. Y no digo que no le dejemos nada, déjale lo más que puedas, pero sobre todo, déjale el amor de Dios. Déjales este legado, el conocer a Dios. Mi hermano, yo estoy seguro que Dios quiere darte mucho más de lo que tú pides. Él quiere darte una doble bendición de lo que tú le pides. Y la forma de hacerlo es glorifica el nombre de Dios. No importa por lo que pases, glorifica el nombre de Dios. Glorifica su nombre, ponlo en alto y Él te pondrá en alto. Así que no importa tu situación, Él está a tu lado y Él quiere bendecirte. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios y desear que Él te llene de esa fortaleza para que puedas glorificar el nombre de Dios en medio de la peor circunstancia que pueda venir. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Tu palabra dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, sabemos que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, que tú estás con nosotros en cualquier circunstancia. Y queremos glorificarte, queremos honrarte delante de los hombres, queremos honrarte en medio de esta generación. Queremos honrarte, Señor, que todo el mundo sepa que tú eres fiel a tu palabra. Y en esta hora pongo en tus manos a los que me están escuchando, Señor, que tu poder se manifieste en su vida y cualquier necesidad que venga, que tú derrames bendición sobre su vida hasta que sobreabunde y tu nombre sea glorificado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano. Recibe esa doble bendición. Si Eliseo pidió una doble porción, tú pídele a Dios que siempre camine contigo. Y entonces tu vida será una vida bendecida. De parte de la Iglesia Nueva Vida, aquí en la ciudad de San Jacinto, te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.